En este vídeo explicamos de forma gráfica el funcionamiento de un motor trifásico de inducción y cómo varía su velocidad en función del número de pares de polos. Para entender el funcionamiento del motor únicamente necesitaremos conocer dos principios de electromagnetismo. Principio 1. Una espira o conductor, al ser atravesada por una corriente eléctrica, produce un campo magnético. Para demostrar este principio, alimentaremos un transformador y veremos cómo sus bobinas, al ser atravesadas por una corriente eléctrica, generan un campo magnético capaz de atraer a los objetos metálicos que estén a su alrededor. Al conectar la luz. Principio 2. Una espira o conductor, al ser atravesada por un campo magnético variable, reacciona produciendo una corriente eléctrica. Para demostrar este principio tenemos una bobina, un cable al que le hemos dado unas cuantas vueltas, un tester que nos va a medir, gracias a la pinza amperimétrica, nos va a medir la corriente en amperios, y lo que hacemos es unir los dos extremos del cable para que haya menos resistencia. Y vemos que la medida del amperímetro es cero, no está pasando corriente a través del cable. Ahora con nuestro imán, que está cogido a un destornillador, vamos a intentar generar una corriente eléctrica en la bobina. Vemos que rápidamente empieza a aumentar. Cuanto más rápido movemos, mayor valor de corriente eléctrica se genera. En el motor asíncrono tenemos una parte fija o estator en el que distribuimos tres bobinas que van a ser alimentadas con un sistema trifásico de corrientes. Por el principio 1 van a generar tres campos magnéticos que representamos por tres vectores o flechas. El resultado de sumar estos tres campos va a ser un campo magnético con sus polos norte y sur. Para demostrarlo, descomponemos las fases S y T en sus componentes horizontal y vertical. Las horizontales son iguales pero de distinto signo, luego se anularán, y las verticales tienen el mismo signo y son de la mitad del valor de la fase R. Luego sumándolas nos quedará un vector negro similar al rojo pero de signo opuesto. Como dijimos, el resultado es un campo magnético con su orientación norte-sur, un campo magnético con sus dos polos. Ahora bien, las corrientes eléctricas R, S y T son variables y describen una onda senoidal perfecta y desfasadas 120 grados, cada una de ellas con respecto a la otra. Esto hace que en el instante 2 tengamos un valor positivo de R y S, generando el polo norte, y negativo de la fase T, polo sur. En el instante 3 tenemos un valor positivo de S, polo norte, y negativo de R y T, polo sur, y así sucesivamente, con lo cual conseguimos un campo magnético giratorio en el estator. Pero ¿qué pasa en el rotor? Las espiras del rotor o el embarrado, si se trata de un motor de jaula de ardilla, serán atravesadas por un campo magnético variable, y por el principio 2 se producirán unas corrientes eléctricas que por el principio 1 generarán un campo magnético. Este campo magnético generado en el rotor tratará de alinearse con el campo magnético del estator, girando detrás de él. Ya tenemos el movimiento mecánico del rotor. La velocidad del rotor será siempre más lenta que la del campo magnético del estator, ya que si ambos girasen a la misma velocidad, las espiras del rotor serían atravesadas siempre por el mismo campo magnético, no induciéndose corrientes eléctricas y no se generaría el campo magnético en el rotor. ¿A qué velocidad gira el campo magnético del estator? Para que el campo magnético dé una vuelta completa, la corriente en cualquiera de las fases debe realizar un ciclo completo. Si tenemos en cuenta que una corriente de 50 Hz repite el ciclo 50 veces durante un segundo, en un minuto dará 60 veces más vueltas, es decir, 50 por 60, 3000 vueltas o 3000 revoluciones por minuto. Para conseguir que un motor gire más despacio, lo que se hace es aumentar el bobinado del estator, repitiendo la configuración anterior. Esto es lo que llamamos aumentar el número de pares de polos.
Veamos una configuración que duplica el bobinado. Ahora tenemos dos bobinas R, dos bobinas S y dos bobinas T. En la posición 1, la fase R crea campos magnéticos norte y las fases verde y azul crea el campo magnético polo sur, repitiéndose esta configuración dos veces. Luego tenemos dos pares de polos. En la posición 2, la fase verde crea el polo sur o negativo, las fases roja y azul crearán el polo norte. En la posición 3, la fase azul será el polo norte y verde y roja el sur, y así sucesivamente. ¿Pero qué pasa con la velocidad? Pues que ahora en un ciclo el motor tan solo dará media vuelta, es decir, hemos reducido la velocidad a la mitad. La fórmula general de la velocidad de un motor asíncrono es n igual a F por 60 dividido por P, siendo n el número de revoluciones por minuto, F la frecuencia de la red eléctrica y P el número de pares de polos. Así existen motores de un par de polos, dos pares de polos, cuatro pares de polos, seis pares de polos, etc. La velocidad del rotor será algo inferior a la velocidad del estátor. A la diferencia de velocidad entre estátor y rotor se le conoce como deslizamiento y se representa con la letra S. S es igual a la velocidad del estátor menos la del rotor dividido por la velocidad del estátor y multiplicado por 100 para tenerlo en tanto por cien. Este valor suele estar entre un 2 y un 8%. Es decir, la velocidad del rotor variará entre el 92 y el 98% de la velocidad del estátor.